Gálatas 1, del 1 al 5. Vamos a leer otro versículo por ahí más adelante. Los dos mensajes anteriores que prediqué, yo no había empezado realmente a predicar de Gálatas, había dado como una idea, una introducción al libro de Gálatas, algunas cosas que son importantes, comentarios que tenía que hacer respecto al libro de Gálatas, pero hoy sí empiezo a predicar el libro de Gálatas, hermanos. ¿Ya están todos listos? Bueno, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Eso siglo malo es mundo malo, o de este mundo, ¿verdad? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hoy, hermanos, como yo les estaba diciendo anteriormente, las predicaciones anteriores, el libro de Gálatas trata, hermanos, de un evangelio extraño que se había metido en la iglesia, que le habían dicho a los hermanos que Jesús no era suficiente y que había que seguir las leyes judías y las tradiciones judías y todas estas cosas. Y yo estoy seguro que si yo les dijera a ustedes, hermanos, que si ustedes se dejarían engañar por ese tipo de cosas, lo más seguro es que ustedes me dirían, no, hermano, nosotros no nos dejaríamos engañar por esas cosas. Si yo les dijera, hermanos, ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a no mover un dedo el día sábado. Bueno, algunos tal vez sí, ¿verdad? Pero no por cuestiones religiosas. Pero por cuestiones que alguien le dijera a usted, si usted no hace eso, usted está mal con Dios. ¿Estarían dispuestos los hombres a circuncidarse? No sé si ya lo buscaron en el diccionario, qué quiere decir la circuncisión. Pero ¿estarían dispuestos a hacerlo? ¿Estarían dispuestos a guardar varias festividades durante el año? De 7 días, por ejemplo, a estar sacrificando constantemente animales, a ir a un sacerdote. Y yo creo que ustedes me dirían, no, hermano, no, nosotros no estaríamos dispuestos. Pues déjenme decirle que los Gálatas tampoco estaban dispuestos, pero alguien vino y les empezó a predicar esta doctrina y ellos eventualmente fueron engañados y cayeron en esa trampa. No crea que eso se remonta solo a aquel tiempo. Mi hermano me mandó un video esta semana, mi hermano Jonathan me mandó una historia de muchas, de miles que hay, hermanos. Pero esta era una congregación cristiana, hermanos. No sé en dónde sería esa congregación, yo no me di cuenta, pero ahora son judíos completamente, hermano. Usan la kipa, ¿verdad? Ese gorrito que usan los judíos. Y siguen toda la tradición judía, se han puesto a investigar sus genealogías para encontrar que muchos de ellos son judíos. Si nosotros le buscáramos, tal vez encontraríamos que también somos judíos nosotros, pero yo le dije que no le quiero meter ideas en la cabeza. Porque de nada nos sirve ser judíos, hermano. Para la salvación de nada sirve o ser hombre o ser mujer o de ser de una nacionalidad o tener cierta edad. No hay excepciones con el Señor. La salvación es a través de Cristo y es en Cristo y nada más. Pues ellos, hermano, ahora tienen una cosa rara. Dice, nosotros seguimos la línea judía de no sé qué cosa me decían ahí, pero es una línea judía que se practicaba en España, dice, para redimir a nuestros antepasados. O sea que están creyendo hasta una cosa como que a través de ellos hacerse judíos iban a ser salvos antepasados, a gente de antes. Todo eso, hermano, contradice la palabra de Dios, y toda esa congregación eran cristianos. Y ahora ellos dicen, ya no creemos en Jesús. Jesús dice, bueno, el concepto judío del Mesías es que Él es divino. Nosotros creemos que en todos nosotros hay un aspecto de divinidad. Escuche eso, hermano. Escuche eso. ¿Usted creería que esos habían sido cristianos? No. Pero cuando uno los oye hablar, están tan convencidos y ellos dicen, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que ellos están haciendo. Ahora, mire, hermano, todo eso que yo le digo es para que nosotros no nos dejemos engañar, porque el Señor Jesús dijo claramente, en los últimos tiempos van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Eso lo dice en Mateo 24, y van a engañar a muchos de ustedes. Y si el Señor lo dice, yo creo que tenemos que ponerle atención.
en 1 Timoteo capítulo 4, dice, por ejemplo, el Espíritu dice claramente, dice el apóstol Pablo ahí, que en los últimos tiempos vendrán hombres enseñando doctrinas de demonios. Escuche eso, doctrinas de demonios, esos ya andan por ahí. Anda un paisano mío, lamentablemente es paisano mío, hermano, que tiene nombre de dinero, ¿verdad? Se llama Cash, bueno, le dicen Cash. Y él anda enseñando que nosotros somos dioses. Y usted me dirá, ¿y la gente le cree? La gente le cree, la gente le cree. ¿Sabe por qué le cree? Porque tiene mucho carisma, tiene una congregación inmensa, tiene un edificio extraordinariamente rico. Y bueno, en mi país en cierta manera lo tienen como un héroe, como un ejemplo de los demás, pero predica doctrinas de demonios. Antes de que se enoje conmigo, yo se lo puedo comprobar, ¿ok? Porque yo me acuerdo hace unos años yo predicaba de las 7 iglesias de Apocalipsis, eso fue en el 2007 que yo estaba predicando eso, y muchos me estaban esperando a la salida, ¿verdad? Porque yo decía, fíjese que fulano de tal dijo eso, yo no le creo, me dijo. Yo no le creo, me dijeron varios. A ver, demuéstrelo, porque usted está calumniando a siervos de Dios. Pero mira el video, no lo puedo creer, me dice. ¿Pero qué es lo que no cree? Si lo está viendo ahí. Es que me cuesta creerlo. ¿No será que lo sacaron de contexto? No, pues mire, échese toda la predicación. Y otros me decían, mire, usted me ha metido en un problema, me dijo un hermano una vez. Usted me ha metido en un problema porque yo tengo toda la colección de predicaciones. Y ahora usted tiene que venir a explicarle a mi hijo. Y yo, ¿por qué? Él dijo, ese es su trabajo. No, es que yo le he dicho que es bueno. Pues dígale que ya no es bueno. Si esa es su convicción, pues yo no lo voy a forzar a usted. No, pero usted tiene que explicar. Yo no tengo que explicar a sus hijos. Usted le tiene que explicar a sus hijos. Yo no le tengo que explicar a sus hijos. Entonces, antes de que se enojen conmigo porque menciono algunos nombres, cálmense y consideren todas las cosas, ¿ok? Yo quiero compartir algunas cosas para evitar ser engañados, hermanos. Porque hay muchas cosas, hermano, que nosotros podemos hacer. Y una de ellas es escuchar las advertencias que constantemente hace el Señor en su palabra a través de sus siervos. El Señor Jesús dijo, van a venir muchos en mi nombre. Después dijo, tengan cuidado, porque van a venir muchos en mi nombre. Van a hacer grandes señales y prodigios. Póngale atención a lo que mira por ahí en la televisión, gran campaña con señales y prodigios. Entonces la gente mira señales, mira prodigios y dicen, ahí está la unción. Bueno, usted tiene que discernir todas las cosas. No es que yo no sea creyente, yo soy creyente, hermano. Yo creo que Dios tiene poder para hacer milagros en este tiempo. Yo he visto milagros, hermano. Hemos visto muchos milagros. Tal vez usted vio uno esta semana, pero yo he visto muchos milagros y creo que Dios tiene el poder, pero que no necesita necesariamente tantas luces y tanta cosa, hermano, sino que hay que darle la gloria y la alabanza al Señor. Y aparte de eso, son gratis los milagros del Señor. Entonces, mire, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas, hermano. La primera cosa que quiero compartir, si nosotros, hermano, queremos evitar ser engañados, tenemos que entender quiénes somos nosotros. Entonces, esto se lo digo, el domingo voy a empezar a hablar de falsos tipos de evangelio. Pues hay una filosofía y hay una llamada ciencia que le llaman psicología, ¿verdad? Todos ustedes saben de la psicología. Muchos, por ejemplo, sufren de baja autoestima. ¿Usted ha oído eso, hermano? No sé si alguno de ustedes alguna vez fue al psicólogo, espero que no, ¿verdad? Pero si usted fue al psicólogo por un tipo de esa situación, le dijeron, mire, vaya donde el psicólogo, y usted se sentó ahí, y una de las cosas que hizo el psicólogo es repetir, ¿sabes qué tienes que repetir? Que tú eres bueno, que tú eres un campeón, que tú todo lo puedes hacer. En ventas, si usted ha estado en ventas, por ejemplo, a uno le dan una terapia en la mañana. ¿Cuántos han estado en ventas de los que están aquí, hermanos? Pues a uno en la mañanita, ¿verdad? Lo juntan y le dicen, miren, aquí está la meta que tenemos que cumplir. Ahora yo quiero que ustedes repitan esto, yo puedo cumplir mi meta. Y los otros dicen, yo puedo cumplir, no, yo puedo cumplir mi meta. Yo puedo cumplir mi meta, más fuerte, yo puedo cumplir mi meta. Y todos, ¿puedes cumplir tu meta? Yo puedo cumplir mi meta, dice el otro. Y tú puedes cumplir, yo puedo cumplir mi meta. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el otro. Porque tú todo lo puedes.
porque tú eres una creación de Dios, porque tú eres un campeón. Y le empiezan a decir cosas para que usted mismo se terapee. Esa es lo que hace la psicología. ¿Qué dice la Biblia en nosotros? Es importante saber qué dice la Biblia en nosotros. Pablo empieza así, el libro que acabamos de leer. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, él no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. Cuando él se llamaba Saulo, hermano, él andaba persiguiendo a la iglesia. Y un día que va persiguiendo a la iglesia, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, esa historia. Va persiguiendo a la iglesia y mira una luz y lo deja ciego. Y oye una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es decir, tirarse en contra de la espuela. Eso ha de doler. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces después él se queda ciego, va donde un hermano que se llama Ananías, él ora por él y se le abren los ojos y recibe la vista, y así es como él llegó a conocer a Cristo. Hay gente, hermano, a la que Dios le cambió el nombre. ¿Usted recuerda a alguien a quien Dios le cambió el nombre en el Antiguo Testamento, hermanos? Por ejemplo, está Abraham. Abraham se llamaba Abram, y Abram quiere decir Padre enaltecido. O sea, yo soy mucho, ¿verdad? Y Dios le dice, ya no te vas a llamar Padre enaltecido, te vas a llamar Padre de multitudes, de muchedumbre. Lo que estaba leyendo Maffer hace un rato decía que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la cuestión, hermanos, es que Dios le cambió el nombre a él, le cambió el nombre a Jacob, por ejemplo, también. ¿Usted se acuerda de esa historia, hermano? Bueno, no la vamos a contar ahorita por cuestión de tiempo, pero Dios le cambia el nombre a Jacob, que quiere decir el usurpador. Y era un hombre muy mentiroso y muy ventajoso. Dios le cambia el nombre, le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. De ahí viene el pueblo de Israel. Más adelante nosotros vemos en los evangelios, y había un hombre que se llamaba Simón, ¿verdad? Que era uno de los discípulos. Y él dice, pues ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro, dice. Y entonces así les cambia el nombre, pero a Pablo no le cambió el nombre el Señor. Pablo él mismo se cambió el nombre. Y él se puso el nombre de Pablo. ¿Sabe qué quiere decir el nombre Pablo, hermanos? ¿Hay algún Pablo aquí? Creo que no, ¿verdad? ¿Sabe? El nombre de Pablo quiere decir pequeño. Nosotros estábamos en la clase de interpretación bíblica y ese fue uno de los ejercicios. Y Pablo quiere decir pequeño. ¿Quién se quiere poner pequeño, hermano? Ahora, yo le quiero decir que esto tiene relación con la manera como Pablo se sentía y con una realidad de lo que nosotros somos, hermanos. Ninguno de nosotros que estamos aquí puede decir que fue salvo porque era bueno. Si usted piensa que era bueno, es un mentiroso. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que no hay justo ni uno solo. He conocido hombres y mujeres que me dicen, yo soy bueno. Mentiroso. Primera de Juan, capítulo 2 dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque él dice que no hay justo ni uno solo. No sé a quién admira usted en la escritura, hermano. Yo admiraba mucho a Job, hasta que leí el libro de Job y estudié su vida. Y me di cuenta que sí había autojusticia en él. Porque llega un momento cuando él dice, bueno, tú, Señor, como que castigas a los buenos y a los malos no los castigas. Y un día empieza a maldecir el día que nació. Ese era el gran siervo de Dios. Y dije, pues tal vez no es tan bueno como yo pensaba que era. Hay otros hombres que uno lee su historia y dice, bueno, qué vida más íntegra. Sin embargo, eran pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué fue salvo Pablo, hermano? ¿Por qué cree usted que fue salvo Pablo? Por la gracia de Dios. ¿Sabe qué es gracia, hermano? Gracia es cuando nosotros recibimos un favor que nosotros no merecemos. Por ejemplo, usted va a 100 millas en el freeway y lo para el policía. ¿Y qué le dice a usted?
Mire, lo felicito porque su carro corre bastante. Bueno, el policía le dice, a ver, dame tu aseguranza y dame tu licencia, te voy a poner una multa. Y usted dice, bueno, pues sí, señor, y le da lo que le pide, pero de pronto el policía le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Aquí está tu licencia y tu aseguranza, vete, no lo vuelvas a hacer. Eso es gracia. No te dieron tu merecido. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos ser juzgados, muertos y condenados, hermano. Por nuestro pecado. Pero Dios no nos ha tratado conforme a nuestro pecado, sino que ha engrandecido su misericordia. Y yo mencioné en la oración que ninguno de nosotros tampoco ha buscado a Dios, hermano. Ninguno. Usted puede decir, no, espérese, pastor, tal vez estos no, pero yo sí. Yo empecé a buscar a Dios, déjeme ver, y seguí buscando a Dios, déjeme, y me acuerdo de todas esas cosas. El Señor dijo, nadie viene a mí a menos que el Padre le traiga. Por lo cual yo creo que todos los que estamos aquí no es por accidente. El Señor nos trajo esta noche. Y posiblemente, estoy seguro de que aquí hay alguien sentado que no tenía ningún deseo de estar aquí. Y que por circunstancias de la vida vino. Bueno, así pensamos nosotros. Pero Dios te trajo. Dios te trajo este día. Y a veces nosotros decimos, no oímos la voz de Dios, pero Dios a nosotros nos ha traído. Aquí hermana Vicky llegaba a la casa, hermanos, a invitarme. Decía, y está Eric. Yo le decía a mi hermana, decirle que no estoy. Que se vaya esa señora. No está. Decía, y él me dijo que iba a estar. Bueno, pues ya me voy. Yo me quedaba riéndome. Bueno, te lo hice como 2 veces nada más. Yo me quedaba riéndome y decía, ¿qué señora que me anda hablando a mí de Dios, de la Biblia y todo eso? Pero luego me llevó a la iglesia. Bueno, la acompañé y fíjese, según yo, por una cortesía la acompañé. Ya que estaba ahí sentado, decía yo, bueno, era un joven soltero en ese tiempo. Decía, ¿habrán muchachas aquí? Empezaba a ver para acá y para allá. No, pues sí, por aquí está buena la cosa, decía yo. Y así, pero después, hermano, después el Señor empezó a dejar que mis circunstancias corrieran y me puso contra la pared. Y ahí es donde no hay amigos ni nadie que te pueda ayudar. Y entonces como que levanta los ojos al cielo y dice, Señor, tal vez tú me puedes ayudar. Y voy a la iglesia y empiezo a poner atención y oigo el mensaje de salvación, hermano. Y ahí es donde el Señor me alcanza. Entonces usted se da cuenta, no hay nadie que busque a Dios. Y había gente orando por mí. Estaba hermana Vicky, estaba mi tía Zoilita, oraba por nosotros. La única cristiana en la familia, oraba por nosotros. Así que tú estás aquí porque Dios te trajo. Tú conoces a Dios porque Dios te llevó. No, mi abuelita me llevó. No, alguien llevó a tu abuelita. Y Dios usó a tu abuelita, pero nadie busca a Dios. En otras palabras, hermano, Pablo no se da la gloria a sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino de Dios. Fue Dios el que me llamó, Dios el que me buscó. Fíjese, hermano, y dice, después dice, apóstol. Y eso, hermano, tiene que ver con su ministerio que Dios le entregó. Pablo, apóstol. Entonces, apóstol, esa palabra quiere decir enviado. Y Pablo, hermano, fue enviado por Dios a predicar las buenas nuevas. Ahora, fíjese que esto es importante, hermano, porque la relación es entre el Señor y el siervo. Y cada uno de nosotros, quiero decirles, hermano, que Dios, el Dios que nosotros creemos, no ha cambiado. El Dios que nosotros creemos todavía habla en este tiempo, en este siglo XXI. Su voz no se ha hecho más bajita, ni menos clara. Su voz es tan clara como el primer día. Los que no entendemos somos nosotros los duros y pues háblame claro, Señor, porque yo no te entiendo. Él te habla claro. No te habla de lo que tú quieres oír. Tal vez esta noche tú viniste y dijiste, pues yo quisiera que el pastor hablara de cómo comprar una casa. O de si entro a este negocio o no. O si me cambio a aquella casa o no. Y resulta que Dios te empieza a hablar de otras cosas totalmente diferentes. Bueno, quiero recordarte que el evangelio no es un buffet. Es Dios quien habla y Dios quien dice su palabra y nosotros tenemos que ajustarnos a ella. Eso nos da dirección a nosotros, hermano. Mira,
Cuando yo me quedé en Estados Unidos, hermano, porque yo venía por 6 meses, eso fue en 1992. Yo venía por 6 meses, yo decía, ya me voy a regresar, decía yo. Y el Señor habló a mi vida, porque allá en Guatemala había comenzado una iglesia por la gracia de Dios. Yo tenía como 20, no me acuerdo si eran 21 años. Yo tenía, hermano, cuando el Señor me llamó y empecé una iglesia allá y empecé a trabajar allá, pero yo no quería ser pastor. Y después de un tiempo yo me vine aquí a Estados Unidos. Cuando yo estaba aquí, hermano, y no encontraba trabajo, un día me pongo a orarle al Señor, estaba desesperado. Por eso qué buenos que son los problemas, hermanos. Qué buenos. Si tienes problemas no me alegro. Nada más me alegro en el sentido de que seguramente estás orando más. Es lo único que me alegro. No me alegro pues de que tengas problemas. Entonces yo, como no encontraba trabajo, empiezo a orarle al Señor y el Señor habla conmigo. El Señor me habla a mi corazón. Yo le digo, Señor, y el Señor me empezó a hablar de algo que yo no quería oír. ¿Por qué te viniste para acá? ¿Por qué abandonaste la iglesia allá? En mi mente yo no la abandoné, no, pues alguien se quedó allá. No, ¿por qué te viniste para acá? No te tenías que haber venido, has despreciado lo que yo te di. Señor, yo me regreso mañana, ya no vas a regresar. Te vas a quedar aquí. A mí no me gustaba, hermano. Yo no quería estar aquí. Hubo un tiempo que yo quería venir aquí y no pude. Y cuando pude venir yo no quería estar aquí. Decía, no, yo me voy a regresar, yo tengo allá un negocio que voy a seguir y eso. Y aquí te vas a quedar. A mí me sirvió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo puedo decir con plena certeza, yo soy pastor aquí porque Dios me llamó. Yo no me estoy inventando cosas, ni me interesa inventarme cosas. Dios me llamó y este es el lugar donde yo tengo que estar. Y a mí me ayudó. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, yo creo que los cristianos, nosotros no podemos andar como la ola del mar. Yo creo eso. Yo creo que tenemos un Dios lo suficientemente sabio y claro para decirnos dónde tenemos que estar y qué es lo que tenemos que hacer. Y yo oigo a veces una cantidad de planes y de cosas, hermano, que nosotros los cristianos nos andamos inventando. Entonces, yo le digo, Pablo dice, yo soy apóstol, no de hombre ni por hombre. A mí no me llamó nadie, a mí no me llamó una convención, a mí no me llamó un grupo de pastores. A mí me llamó el Señor, dice Pablo. En el capítulo 13, de hecho, nosotros vemos que ellos estaban ayunando y orando al Señor. No era una reunión de avivamiento, no era una campaña. Están los hombres consagrándose al Señor, están ayunando, están orando. Y el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y después pusimos nuestras manos sobre ellos, dice, y fuimos despedidos a predicar la palabra. Ahora, ellos no se pusieron a averiguar, a ver cuánto me van a pagar. O sea, tú te das cuenta de todas las implicaciones que tiene cuando tú conoces la voluntad de Dios. Alguien puso un video esta semana de algo allá en México y decía el que estaba hablando en el video, dice, venga a este edificio, estaba un edificio abandonado. Esto era un antro, dice. Y después se convirtió en una iglesia, pero ahora no hay pastor, dice. Y yo les hago un llamado a todos los que están estudiando y para que vengan aquí. No hay dinero, dice. Pero vengan, aquí hay trabajo, dice. Yo lo primero que dije, bueno, ¿y por qué él no se pone ahí? Es lo primero que yo pensé, ¿verdad? Pero yo no lo conozco, no sé quién será. Ahora, yo sí sé una cosa, que el Señor dice, oren al Señor de la mies para que el Señor envíe obreros a su mies. Pablo se fue, no preguntó nada, se fue a donde el Señor le dijo que se fuera. Ahora esto debe hacernos pensar a nosotros, hermanos, nosotros por qué hacemos lo que hacemos. O por qué no hacemos lo que sí debemos. O por qué no sabemos lo que tenemos que hacer. Si el Dios que tenemos es claro. En 1 Reyes capítulo 19 hay un pasaje, hermano, del llamamiento de Eliseo. A mí me gusta mucho ese pasaje. Elías, ya le dijo el Señor que lo iba a arrebatar. Y el sucesor iba a ser Eliseo. Eliseo, pues está esperando ese momento y esto es lo que pasa, hermanos. Versículo 19, de 1 Reyes 19.
Dice, partiendo de ahí, halló Eliseo a Safat, que araba, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿A qué se dedicaba Eliseo, hermanos? ¿A qué? O sea, sí lleva un arado, pero ¿a qué se dedicaba él? O sea, a cultivar la tierra, ¿verdad? A trabajar la tierra, a eso. Dice que tenía 12 yuntas y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve. O sea, él está en un día cotidiano. No sé qué haces, hermano. Bueno, aquí cada quien tiene un oficio diferente. Pero el Señor nuestro puede interrumpir nuestro día y puede hablarnos a nosotros, si Él quiere. Ojalá que nos hable. Una vez oí un predicador que dijo, muchos no quieren buscar al Señor por peligro de que les hable. ¿Cuál peligro que Dios te hable? Eso no es un peligro, es un privilegio. Que no nos guste a nosotros es otra cosa, ¿verdad? Porque Él está haciendo su trabajo cotidiano y de pronto viene revelada la voluntad de Dios. Tú eres el que va a ser el sucesor de Elías. Entonces, echó sobre él su manto. Le dice, pues déjame besar a mi padre y a mi madre, y yo entonces te voy a seguir. Le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿quién te lo está impidiendo? 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes. Ahora, ¿cuántas yuntas llevaba él? Él llevaba una, ¿verdad? Con 2 bueyes. Dice que mató a los bueyes que tenía y con la madera asó la carne. Aquí dice, hermano, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que él estaba esperando que Dios le dijera, ahora, y ve. Y lo que hace Eliseo nos dice a nosotros que él puso un hasta aquí a su vida. Mató a los bueyes, esto era mi trabajo y esta era mi herramienta de trabajo, ya no más, porque Dios me llamó a hacer otra cosa diferente. Invitó a comer a todos, hizo su propia comida de despedida ahí. Dijo, ya me voy porque el Señor ya me llamó, ahí los veo, y se fue. Entonces tú ves, hermano, Pablo dice, yo soy siervo del Señor porque Él me llamó. Yo soy apóstol porque Él me llamó. Y bien haríamos nosotros en buscar la voluntad de Dios, hermanos. Bueno, seguimos, hermano. ¿Qué te ha mandado a hacer el Señor, hermano? Pues es importante que nosotros lo sepamos. La otra cosa, hermano, hay que entender quién es Dios y su obra. Ahora usted puede decir, mire, hermano, pues es difícil entender quién es Dios. Bueno, sí, hermano. Sí, porque la Biblia misma dice, sus caminos no son nuestros caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él es un ser que no nos alcanzaría una vida para comprenderlo, hermanos. Es demasiado grande, demasiado sabio para nosotros. Pero hay cosas que nosotros sí sabemos de Dios, hermano. Ahora, fíjese, hermano, ¿por qué Dios salvó a Pablo? Yo siempre me he preguntado, mire, Pablo era un cómplice de asesino. O sea, él cuando mataron a Esteban, que era uno de los diáconos que había en la iglesia, él estaba ahí deteniéndole la ropa y consintiendo en la muerte de aquel. Entonces, dígame usted, ¿era una buena persona? Pues no era muy bueno, estaba de cómplice, ¿verdad? Deteniendo. ¿Cuál era el crimen de Esteban, hermanos? El crimen fue predicar la palabra. Él les dijo la verdad de la palabra. Ese fue el crimen de él. Y él dice, a esos hay que matarlos. A los hermanos los perseguía y los encarcelaba, hermanos. Ese era el crimen de ellos, de los cristianos. Y Pablo andaba buscando. Yo digo, ¿por qué buscó el Señor a Pablo? Y solamente tengo una respuesta para eso. Por amor. No hay otra cosa, hermano. Pero amor, tú entiendes, hermano, no el amor que nosotros estamos acostumbrados a ver. En las novelas, hermano, pues me voy a basar en la novela mexicana, que es la más popular, ¿verdad? Una historia de amor, le dicen a usted, ¿verdad? No es de amor, son puras pasiones, ¿verdad? Puros adulterios y puras cosas. Pero le llaman amor. Con el respeto de todos ustedes, dice, hay que hacer el amor.
La palabra está manoseada. Hay un tipo de amor que menciona la Biblia que es un amor sensual. Hay un tipo de amor que menciona la Biblia que es el amor que tiene un hermano o el prójimo, un padre al hijo. Y hay un tipo de amor que se llama amor ágape. Ese tipo de amor da sin esperar nada a cambio. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué el Señor nos ha amado a nosotros? No hay ninguna razón, hermano. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él nos quiso amar. Si yo te preguntara, hermano, ¿tú has sido fiel al Señor todos los días? Yo ya sé la respuesta. No, hermano, yo no he sido fiel. ¿Has llegado avergonzado alguna vez con el mismo pecado pidiéndole perdón al Señor varias veces, hermano? ¿Y por qué te perdona el Señor? ¿Por qué nos soporta el Señor, hermano? Yo digo, ¿por qué nos soporta el Señor? No entiendo, pero es un amor muy grande. Es fácil amar a los que nos aman, pero los que no nos aman, los que no preguntan por nosotros, los que no se interesan por nosotros, ¿para qué? Pero Dios nos ha amado a todos nosotros. Efesios 1 del 4 al 7 dice lo siguiente: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Uno escoge lo mejor, ¿verdad, hermano? Aquí es diferente el mercado y todo eso, hermano. Pero ahí en Guatemala, hermano, yo me doy cuenta que la gente hasta prueba. Si va a comprar manzana, le pega una mordida a una manzana, hermano. Está comprando uvas y empieza a agarrar. ¿Y están buenas las uvas? Sí, están buenas. ¿De veras están buenas? Y sigue comiendo. Y bueno, dame una libra, pero bien escogida, dice. ¿Verdad? A ver, escógeme bien, escójamelo bien. O está comprando carne. No, esa trae mucho gordo. No, usted deme otra ahí. Y uno está escogiendo. Bueno, Dios nos escogió a nosotros. No me miren así porque ustedes saben de qué me refiero. ¿Qué bueno había en nosotros? Nada. Mire, hermano, a veces cuando uno va a pedir trabajo le dicen, a ver, tráeme todo tu récord. ¿Tienes récord criminal? Le dicen a uno, no. Pero algunos no tenemos, no porque no debiéramos de tener, sino porque no nos agarraron. Pero de haber roto la ley, sí hemos roto la ley. Sí, pero no aparece en mi récord. Pero Dios sí te conoce. Dios sabe todo de ti. Y aún así te ha amado. Aún así Dios nos ha amado a nosotros. Nos escogió, dice ese pasaje, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No había nada bueno, hermano. Es la misma idea de lo que te estoy diciendo. Dios, escucha esto, hermano, Dios es amoroso. Cuando Dios nos da una instrucción en su palabra, no creas que es para aguarte la fiesta. Escúchame todos los varones que estamos aquí. Porque hay adulterio de hombre y de mujer, pero los hombres somos más dados al adulterio. Cuando el Señor dice, no cometerás adulterio, no nos está aguando la fiesta, nos está protegiendo. Porque Él es amoroso. Lo mismo con la mujer. Cuando el Señor dice, jóvenes, honra a tu padre y a tu madre para que seas prosperado, para que tengas larga vida en la tierra que Dios te da, es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. No es porque Dios te quiera aguar la fiesta. Dios te ama, por eso te da esas instrucciones para que te vaya bien. Todas las instrucciones de Dios, aún, hermanos, su disciplina, todo es una expresión de su amor. Nosotros necesitamos entender esto. Cuando Dios nos advierte a nosotros, tengan cuidado con los falsos maestros, tengan cuidado con los falsos profetas, no se aparten de la palabra de Dios, Dios sabe por qué no lo dice. O sea, todo lo que nos está diciendo no es, hermano, para aguarnos la fiesta. Fíjese, hermano, hay unos videos, hay un video especialmente, hay como 3 videos creo que se llaman El catolicismo no es cristianismo, ¿verdad? Ay, hermano, una de maldiciones que me han echado ahí.
Especialmente uno de esos, 5, son 5. 5 maldiciones o 5 videos. Bueno, la cuestión es que algunos dicen, mire, ese que está hablando ahí, y dice, ¿qué tipo de amor es eso? Y yo le puse un comentario y, ¿sabes qué? Decirte la verdad es la mayor expresión de amor, y es verdad. Tal vez a nosotros no nos guste todo lo que Dios tenga que decir, pero Dios en su amor, hermano, nos manda a nosotros palabra. En el Antiguo Testamento, usted lee el Antiguo Testamento, llegaban los profetas con mensajes muy negativos, entre comillas. Les decía, arrepiéntanse porque ustedes son hipócritas. Dios ya los vio. Sabe que detrás de sus paredes ustedes hacen cosas que no deben. Y ellos se ofendían, hermano. Mataban a los profetas. Decían, ¿por qué vienen a hablar ese tipo de cosas? Mandaba el Señor, encima de todo, a unos vasos, hermano, así medio chuecones como su servidor. Mandó a un boyero, uno que recogía higos silvestres. Vete de aquí, vidente, no vengas aquí a decirnos, tú, profeta, le están dando a entender que es un profeta. Y él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero, pastor de bueyes. Y recojo higos silvestres. Pero el Señor dice así, que te arrepientas. Y de una vez, sin anestesia. Ahora alguien podría decir, pero qué crudo, qué feo la manera de decir las cosas. Ese era el mensaje de Dios. Ese era el mensaje de Dios. Cada vez que el Señor amonesta a alguien, es por su amor. Nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, esa junta que tienen no es buena. ¿Por qué? Porque los odiamos, es por amor. Porque ya nosotros ya vivimos, pues. Entonces ustedes escuchen a sus padres. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿ok? Dios es poderoso. Dice aquí, hermanos, ahí mismo en Gálatas donde empezamos nosotros, dice Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Más adelante dice, el cual se dio a sí mismo, versículo 4, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces, fíjate, hermano, primero menciona el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Eso es poder, hermano. O sea, ¿quién puede resucitar muertos? El Señor puede resucitar muertos. Ese es el poder del Señor. Sabes, hermano, que estaba leyendo, hay muchas cosas en la Escritura que hay cosas culturales que a veces nosotros no entendemos. En la resurrección de Lázaro, los judíos pensaban, hermanos, algunos judíos tenían esta idea, que cuando una persona moría, el espíritu de la persona se quedaba unos 3 días alrededor tratando de entrar otra vez en el cuerpo. Dice que era una creencia que ellos tenían. Ahora, cuando Lázaro muere, dice la Biblia que Dios amaba a Lázaro, Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Y no estaba muy lejos, estaba como de aquí a Beaumont, hermanos. Pero Jesús cuando oye que Lázaro está enfermo, dice que se queda ahí por 4 días. Y a los 4 días regresa, va a donde está Lázaro. Cuando llega, las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Es como un reclamo, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te quedaste ahí estando tan cerca? Pero el Señor todo lo que hace, lo hace con una intención. Entonces, era 4 días. Le dice, mira, le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Bueno, dice, yo sé que resucitará algún día. No, te estoy diciendo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y llega donde está Lázaro y dice, a ver, remuevan la piedra. Señor, ya hiede, ya tiene 4 días, dice. Entonces, bueno, el Señor remueve la piedra y llama a Lázaro y Lázaro resucita. Ese es poder, hermano. Eso es un poder extraordinario. O sea, como para que nadie dijera, se me hace que es cuento esto, ¿verdad? O no, después de los 3 días el espíritu ya no anda alrededor. No, el Señor dijo, bueno, ya son 4 y ya apesta. A ver, sáquenlo de ahí, denle de comer. Y sale Lázaro y come, hermanos. Eso es poder. Pero Dios también tiene poder. Aquí dice en el versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, en este tiempo hay mucha maldad, hermanos. Cada vez, mi página que yo tengo en el internet, cuando lo primero que hablo sale Yahoo.
Cada vez en particular que yo abro esa página, hay algo pornográfico de alguna manera. No es pornografía abierta, pero hay algún tipo de tentación de que tú mires, dice, fulana de tal estaba desnuda en tal lugar, aquí las fotos. Y usted dice, ¿será que le doy o no le doy? O sea, hay tentaciones por todos lados. Clubs de caballeros, dice. Gentlemen clubs, que se encuentran por diferentes lugares. Los caballeros no van a esos lugares. Cosas así como esas, hermano. Y todo el que se quiere esconder se puede esconder supuestamente. Pero Dios es tan poderoso, y usted no me vaya a salir con la excusa de, sí, pastor, pero estamos en el siglo XXI y las cosas están muy mal, pastor. Hello, where have you been? ¿Dónde está usted, pastor? ¿En qué mundo vive usted? ¿Usted vive en una burbuja? ¿Usted no sabe lo que está hablando? Claro que sé lo que estoy hablando. Para que tú sepas, hermano, tú puedes decir, bueno, pero usted ¿qué tipo de tentaciones tiene? Hace un año más o menos había un website que se llamaba Ashley Madison. No sé si ustedes supieron de eso. Que era un website que le buscaba una aventura a cualquier persona que quisiera. Dice, la vida es muy corta, disfrútala. Ese era el lema. Entonces pagaban un dinero y se metían, hacían una membresía y buscaban hombres casados. Era para gente casada, hombres y mujeres casados. Pues dentro de eso se encontraron a miles de pastores que andaban buscando una aventura. Uno de ellos, cuando se vio descubierto, porque no solamente era pastor, era maestro en una universidad muy prestigiosa. Cuando supo eso, se suicidó. Entonces usted no me diga, bueno, pero usted, no, aquí somos parejos. ¿Usted cree que el diablo discrimina? El diablo no discrimina, no le interesa a quién seas. El diablo te va a poner un tropiezo. Pero nosotros tenemos a un Dios que es capaz de librarnos de este siglo malo. ¿Tú entiendes eso, hermano? Pero si tú te sometes a Él. Pues si no te sometes a Él, ¿con qué fuerza vas a aguantar? No, hermanos, que yo soy norteño. ¿De qué te sirve eso? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no tienes fuerza. Te lo voy a repetir, tú no tienes fuerza, yo tampoco. Mi fuerza y tu fuerza viene del Señor. Él es el que nos fortalece a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos terapiamos solos, hermanos. Las afirmaciones que están aquí, Jesús murió, en parte de eso es para librarnos de este siglo malo, de este mundo tan malo y tan podrido en el que vivimos. Y lo podemos ver claramente. No somos de los que dicen, uff, qué pecado más asqueroso, sino que ir ahí también a hacer luz en medio de las tinieblas. Bueno, vamos bien hasta ahí, hermanos. Necesitamos reconocer nuestras debilidades y nuestra fragilidad. Yo creo que mire ahora el versículo 8. El versículo 8 nos habla a nosotros, hermano, de algo que todos nosotros debiéramos de saber. Todos los que estamos aquí, hermanos, podemos ser tentados. Quiero decir algo, no es pecado ser tentado porque Jesús fue tentado, ¿ok? El pecado es cuando consumamos la tentación, cuando caemos en ella. Bueno, Pablo se incluye dentro de aquellos que pueden caer. Él se incluye ahí mismo. Entonces el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, dice Pablo ahí, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Entonces, aquí nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Miren, Pablo escribió en 1 Corintios 10, dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. No os ha venido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que vosotros podéis resistir. Entonces, todos nosotros somos tentados, hermano. Ahora Pablo, sabiendo que él es de carne y hueso, ¿tú eres de carne y hueso, hermano? ¿Seguro? Bueno, si eres de carne y hueso, eres capaz de pecar, de ser tentado y de caer. No hay ninguno aquí que pueda decir, no, yo no, hermano, usted está loco, yo no. No, todos aquí. Todos nosotros tenemos la capacidad. Yo he conocido hermanos que están muy firmes, hermano. Mire,
Yo conocí un hombre que el Señor lo sanó, hermano, de todas sus enfermedades. Se paraba en el púlpito, predicaba en esta congregación, hace años. Se alejó, se dio a la bebida, se fue a meter donde la Santa Muerte, a que le hicieran ritos y todo eso. Anda peor que antes, hermano, que antes de conocer al Señor Jesucristo. Nadie puede decir aquí, mira hermano, yo soy muy fuerte, en verdad que yo soy muy fuerte y algunas veces he fallado, pero yo me he levantado. Ten cuidado, no confíes tanto en ti mismo, porque tú no tienes la fuerza. Pablo dice, si aún yo les vengo y les predico otro evangelio, él se metió ahí, como diciendo, yo puedo equivocarme, yo puedo empezar a predicarles cosas que no son. No, aún yo, dice, si yo les predico un evangelio que no es, que sea anatema yo también. Entonces, en cuanto a esto, hermanos, miren, ustedes no pongan sus ojos en el hombre, ni en este, ni en ustedes, ni en ninguno, sino en el evangelio del Señor. Tal vez tú estás agradecido, mire, pero yo a fulano de tal le guardo una gratitud inmensa, dice usted. Está bien, dale gracias a Dios por la vida de aquella persona que te habló del evangelio. Pero aquel que te habló del evangelio puede caer también, igual que nosotros. No son infalibles. La última cosa que quiero compartir con ustedes es, también nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Porque aquí, hermanos, dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos conocer la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios en general, todo lo que Dios quiere, y eso se encuentra en la palabra de Dios, hermanos. Nosotros vamos a tener diferentes enemigos. Algunos, hermanos, van a venir de fuera, como llegaron a esos hermanos a hablarles doctrinas que no eran. Hay otros que están aquí en nuestro corazón. Yo hablé de eso, cuando venimos con prejuicios, con ideas. Nosotros tenemos que dejarnos dominar por el Señor. Y está el diablo, está la carne, hermanos, esos son enemigos nuestros. Pero con el Señor, hermanos, nosotros podemos ser librados, y fiel es Dios que nos libra a nosotros, hermanos, si nosotros nos sujetamos a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos, vamos a terminar. Amado Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña las cosas, Padre Celestial. Te pido que nos ayudes a considerar tu palabra, Señor, a conocerte más cada día, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendíceme a mí también, Padre Celestial, para que nosotros seamos fieles, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tus promesas que están escritas aquí, Señor, en la Biblia. Y te pido que nos fortalezcas, que creamos en ellas, que caminemos en ellas y pongamos por obra todo lo que tú nos enseñas. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén.